Hola, ¿cómo están, chicos? Espero que me disculpen por no haber sacado este video la anterior semana. El día de hoy les vengo a traer la versión actualizada de uno de los primeros videos del canal. Así que el día de hoy estaremos hablando acerca de la historia de la casa Osgrey. Sin perder más tiempo, comencemos con el video. La casa Osgrey es una casa de caballería del dominio. Su asentamiento oficial es Tiesa, y sus tierras son cercanas a las tierras de la casa Weber. El emblema de su casa es un león rampante jaquelado de sinople y oro en campo de plata. Fueron una vez poderosos vasallos de los reyes de la mano verde de la casa Gardener de Alto Jardín. Sin embargo, después de la conquista de Aegon, el poder de los Osgrey comenzó a declinar, y eventualmente se volvieron una casa de caballería, siendo abanderados de la casa Rowan de Soto de Oro. La casa Osgrey se estableció al menos 1000 años antes de la conquista de Aegon. En aquella época poseían 4 castillos, siendo el mayor de todos Fosa Fría. La casa Osgrey tenía al menos una rama cadete, que era la casa Osgrey del Lago Frondoso, pero para el año 211 después de la conquista ya se habían extinto. Fueron los mariscales de las Marcas del Norte, o los alguaciles de la Frontera Norte dependiendo de la traducción. En esos días la casa Osgrey era una casa prominente que le debía lealtad a la casa Gardener de Alto Jardín. Tenían como abanderados a una veintena de señores menores y un centenar de caballeros juramentados. Poseían las tierras de Monjilla en el este hasta Remendón, el castillo Fosa Fría y las colinas de la Herradura, las cuevas de las colinas de la Gesta, las aldeas de Dosk, Pequeña Dosk y Valle Brandy, así como ambas riberas del lago Frondoso y el río Jaquel. Fosa Fría, que alguna vez fue el más grande de los 4 castillos de la casa Osgrey, fue levantado por Lord Perwyn el Soberbio. El castillo tiene muros exteriores almenados de 10 metros de altura, con torres en cada una de las esquinas y está rodeado por un foso. El sello de león de la casa Osgrey está tallado en la piedra sobre las puertas del castillo. En aquellos tiempos, la casa Osgrey era una familia prominente que se casaban con familias importantes de los 7 reinos, como la casa Florent, la casa Swan, la casa Tarbeck, la casa Hightower y la casa Blackwood. En los días que los 7 reinos eran realmente los 7 reinos, el rey del dominio, Giles Gardener III, inició una campaña contra el rey de la tormenta. En esos días era normal que el león jaquelado de los Osgrey siguiera la mano verde de la casa Gardener. Sir Wilber Osgrey, el pequeño león, se quedó en el dominio cuando su padre y sus 4 hermanos mayores acompañaron a la hueste del dominio a hacer la guerra en las tierras de la tormenta. Aprovechando la oportunidad, el rey de la roca, Lancel IV, intentó cortar un pedazo del dominio para sí mismo. Sir Wilber luchó contra el rey Lancel, ya que los Osgrey eran los mariscales de las Marcas del Norte o los alguaciles de la Frontera Norte. Aunque Lancel casi corta a Sir Wilber por la mitad con rugido, el pequeño león moribundo logró apuñalar con su daga al rey Lancel a través de un hueco en la armadura, acabando así con la vida del rey. Según el maestre Yandel, el rey Lancel IV murió en el Lago Rojo durante su invasión del dominio. Yandel también escribe que el rey Giles Gardener detuvo su conquista en las Tierras de la Tormenta y regresó a casa en el dominio para lidiar con los Lannister. Si Lancel no hubiera invadido el dominio, es muy posible que el rey Giles habría completado su conquista de las Tierras de la Tormenta. Después de la conquista de Poniente por la casa Targaryen y la muerte del último rey de la casa Gardener en el Campo de Fuego, la prominencia de la casa Osgrey comenzó a disminuir. Lord Ormond Osgrey perdió Fosa Fría cuando habló contra el rey Maegor el Cruel por su represión de los clérigos humildes y los hijos del guerrero. Durante la regencia del rey Aegon III, la mano del rey Lord Unwin Peake llevó la corte a sus propios parientes de confianza. Lord Unwin puso a su tía viuda Lady Clarice Osgrey a cargo de la reina Jaehaera, supervisando sus doncellas, sirvientes y damas de compañía. Según Champiñón o Hongo, Lady Clarice era el amante de George Graceford, señor de Holyhall y Lord Confesor. La tortura le excitaba, y en ocasiones se unía a Lord Graceford en las mazmorras para ayudarlo con su trabajo. Después de la muerte de la reina Jaehaera, en la 9ª luna del año 133 después de la conquista, Lady Clarice administró la casa de la nueva reina Daenerys Velaryon y permaneció en su puesto después de que su sobrino renunció como mano del rey en el año siguiente. En el año 135 después de la conquista, el rey y la reina sufrieron un intento de envenenamiento y se urdió una conspiración para incriminar a Lady Lara Rogare, la esposa del príncipe Viserys. Al descubrirse los conspiradores, 3 damas de la reina fueron acusadas de estar entre ellos. Lady Clarice también era sospechosa,
pues supervisaba a las damas de la casa de la reina Daenerys y conocía bien a todos los conspiradores confesos, incluido George Graceford. Si Lady Clarice había estado involucrada, era probable que Lord Unwin Peake también lo estuviera. Sin embargo, las tres damas acusadas, Cassandra Baratheon, Lucinda Penrose y Priscilla Hawk, negaron la implicación de Clarice, limitándose a negar con la cabeza cuando se les preguntó directamente. A finales del segundo siglo del reinado de la casa Targaryen, el jefe de la casa, Ser Eustace Osgrey, era muy amigo de su vecino Lord Wyman Weber. Sin embargo, Ser Eustace sentía cierta envidia de las tierras de la casa Weber y en especial su castillo, Fosa Fría, que en antaño había pertenecido a la casa Osgrey. El hijo menor de Ser Eustace, Adam, sirvió en Fosa Fría como paje y escudero de Lord Wyman, y en su infancia inició un romance con Rohan Weber. Cuando Eustace propuso el matrimonio de Adam con Rohan, Lord Wyman lo rechazó. Aunque se mostró cortés, al marcharse Eustace, oyó a Lord Wyman reír con su castellano Sir Lucas Inchfield. La animosidad creció entre la casa Weber y la casa Osgrey debido a este evento. Durante la primera rebelión Fuego Oscuro, Ser Eustace apoyó a Daemon Fuego Oscuro, creyendo que un rey Fuego Oscuro podía restaurar las tierras y castillos que la casa Osgrey perdió bajo la casa Targaryen. Principalmente querían Fosa Fría. Sin embargo, la rebelión fracasó. Daemon Fuego Oscuro terminó muriendo, y los hijos de Ser Eustace, Adam, Edwin y Harold, terminaron muriendo en la batalla del Prado de Hierba Roja. Ser Eustace fue perdonado por el rey Daeron II, pero su hija Lysane fue enviada a desembarco del rey como rehén. Después de que Ser Eustace trajera a casa los huesos de sus hijos y permitiera que se llevaran a su hija Lysane, su esposa se suicidó arrojándose desde lo alto de Tiesa. Su esposa e hijos fueron enterrados en Tiesa, junto a las zarzas que sus hijos les encantaba recoger. Rohan Weber culpó a Ser Eustace de la muerte de Adam Osgrey y desde entonces le guarda rencor. Además, algunas de las tierras de la casa Osgrey, incluyendo el río Jaquel, fueron otorgados a la casa Weber. También obtuvieron el derecho a cazar en el bosque de la casa Osgrey, el bosque de Serradón, y talar 20 árboles cada año. A Ser Eustace se le permitió mantener Tiesa, aunque este se revertiría a la corona si moría sin un heredero masculino. Lysane permaneció en desembarco del rey por el resto de su vida, y se convirtió en una hermana silenciosa. Ser Eustace fue a visitarla una vez, pero ella se negó a romper sus votos de silencio para hablar con él. Terminó muriendo durante la gran epidemia primaveral durante los años 209 a 210 después de la conquista, lo que convirtió a Ser Eustace en el último de su línea. En el año 209 después de la conquista, Dake, un campesino de las aldeas de la casa Osgrey que había servido como recolector de Ser Eustace durante la rebelión Fuego Oscuro, fue acusado de robar ovejas de las tierras de la casa Weber. Tras 2 intentos fallidos de Lady Rohan de contactar con Ser Eustace, envió caballeros a través del río Jaquel para capturar a Dake y llevarlo a Fosa Fría. Cuando Ser Eustace llegó a Fosa Fría para exigir la liberación de Dake, descubrió que el campesino había sido metido en un costal con piedras, el cual luego fue cocido y tirado al foso del castillo. Después de eso abandonó Fosa Fría y juró que nunca volvería, salvo para tomar posesión de él. El anciano Ser Eustace reunió caballeros errantes como espadas juramentadas para proteger las tierras de la casa Osgrey de la casa Weber. Primero tomó en su servicio a Ser Bennis el Escudo Marrón y más tarde a Ser Duncan el Alto. Lady Rohan Weber hizo construir una represa en el río Jaquel para regar las tierras de la casa Weber y llenar el foso homónimo de Fosa Fría. Sin embargo, esto impidió que el río llegara a las tierras de la casa Osgrey. Cuando Ser Bennis vio la construcción de la represa y atacó a Walmer, uno de los hombres de Lady Weber, Ser Eustace, temiendo que Lady Weber exigiera la vida de Bennis como lo había hecho con la de Dake, ordenó a Bennis y Duncan que reclutaran tropas de las aldeas campesinas de la casa Osgrey y las prepararan para un posible conflicto con la casa Weber. Sin embargo, los escasos hombres en edad de combate carecían de entrenamiento y no eran rivales para los caballeros de la casa Weber. Ante esto, Ser Eustace decidió enviar a Ser Duncan a Fosa Fría para pagar un precio de sangre por Walmer y solicitar a Lady Rohan que derribara la presa. Lady Rohan, en cambio, rechazó ambas peticiones y le encargó a su maestre, el maestre Serrick, que le mostrara a Ser Duncan un documento sellado por la corona, que declaraba la posesión del río Jaquel a la casa Weber, y le reveló a Ser Duncan que Ser Eustace había sido un partidario de Daemon Fuego Oscuro. Al regresar a Tiesa, confrontó a Ser Eustace sobre su lealtad a los Fuego Oscuro por haberle mentido sobre la muerte de sus hijos y el estado del río Jaquel. Me había dicho que sus hijos murieron luchando por el rey. Así fue, el rey legítimo, Daemon Fuego Oscuro, el rey que portó la espada. Al viejo le tembló el bigote.
Los hombres del dragón rojo se hacen llamar lealistas, pero en su tiempo los que elegimos al negro fuimos igual de leales. Ahora, sin embargo, todos los hombres que marcharon junto a mí para sentar al príncipe Daemon en el trono de hierro se han deshecho como el rocío. Tal vez solo lo soñé, aunque lo más probable es que Lord Cuervo de Sangre y sus picos de cuervo les hayan metido el miedo en el cuerpo. No pueden haber muerto todos. Si Daemon hubiera pisoteado a Wayne Corbray, si en vísperas de la batalla no hubieran dado muerte a Bola de Fuego, si Hightower y Tarbeck y Oakhart y Butterwell nos hubieran aportado todas sus fuerzas, en vez de intentar tener un pie en cada bando, si Manfred Loxton hubiera resultado fiel en vez de un traidor, si las tormentas no hubieran hecho que Lord Bracken zarpara con retraso junto a sus ballesteros de Myr, si no hubieran sorprendido a dedos veloces con los huevos de dragón robados. Tanto sí, Ser. De haber cambiado uno solo de ellos, el desenlace habría sido distinto. Entonces se nos llamaría lealistas a nosotros, y se recordaría a los dragones rojos como hombres que combatieron en vano para mantener al usurpador Daeron el Falsacuna en un trono robado. Será como usted dice, mi señor, dijo Dunk, pero las cosas fueron como fueron. Han pasado años, y a usted se le perdonó. Nos perdonaron, sí. Daeron perdonó a los traidores y rebeldes a condición de que hincáramos la rodilla y le entregáramos un rehén en prenda de nuestra futura lealtad. El tono de Ser Eustace era amargo. Yo rescaté mi cabeza mediante la vida de mi hija. Alysanne tenía 7 años cuando se la llevaron a desembarco del rey, y 20 al morir como hermana silenciosa. Una vez fui a verla a desembarco del rey, y ni siquiera quiso hablar conmigo, su propio padre. La clemencia de un rey es un regalo envenenado. Daeron Targaryen me conservó la vida, pero me arrebató mi orgullo, mis sueños y mi honor. Su mano tembló y derramó vino en su regazo. El anciano, sin embargo, no se dio cuenta. Debería haberme exiliado con acero amargo, o muerto junto a mis hijos y mi dulce rey. Habría sido una muerte digna de un león jaquelado, descendiente de tantos señores orgullosos y de tantos grandes guerreros. La misericordia de Daeron me empequeñeció. Ser Duncan planeaba abandonar Tiesa la mañana siguiente, pero el castillo se despertó durante la noche por un incendio en el bosque de Serradón. Ser Eustace creía que Lady Rohan había provocado el incendio, y planeaba utilizar sus tropas campesinas para iniciar un conflicto con la casa Weber. Sin embargo, Ser Duncan comprendió que todos los campesinos morirían en el conflicto, así que los envió a casa y le dijo a Ser Eustace que lo representaría en el enfrentamiento con la casa Weber. Las dos casas en pugna se encontraron en el río Jaquel, la frontera de sus tierras. Lady Rohan negó haber incendiado el bosque y exigió una disculpa por la difamación. Tampoco aceptó que Duncan se cortara la mejilla como compensación por el ataque de Bennis a Walmer. Tanto Lady Rohan como Ser Eustace se negaron que su señor, Lord Rowan, juzgara el conflicto. Finalmente aceptaron un juicio por combate entre el campeón de Ser Eustace, Ser Duncan, y el campeón de Lady Rohan, Ser Lucas Inchfield. Ser Duncan prevaleció en el combate en el río Jaquel, acabando con la vida de Ser Lucas, pero casi se terminó ahogando en el río. Mientras Ser Eustace y Duncan estaban lejos, Ser Bennis ató a los sirvientes de Tiesa, robó los objetos de valor restantes de la torre y terminó huyendo. Debido al valor de Ser Duncan, se dio la reconciliación de Ser Eustace y Lady Rohan. Eustace permitió que Lady Rohan entrara a sus tierras y ella visitó la tumba de Adan Osgrey. Cuando rompió a llorar, Ser Eustace la consoló. Pasaron la noche hablando de sus familias y se casaron al día siguiente, como una forma de resolver el testamento del padre de Lady Rohan, de que se casara dentro de los 2 años siguientes a su muerte, o perdería su señorío a favor de su primo. Ser Eustace se convirtió en el señor de Fosa Fría, pero se desconoce si se convirtió en el señor gobernante o solo en consorte de Lady Rohan. Por lo tanto, las tierras que estaban bajo el dominio de la casa Weber pudieron o no haber sido devueltas a la casa Osgrey. Ser Eustace y Lady Rohan se ofrecieron a nombrar a Ser Duncan como su nuevo capitán de la guardia en Fosa Fría, pero Ser Duncan se negó y se fue con su escudero. Bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y si les gustó, no se olviden compartirlo y darle like. En el siguiente video les estaré trayendo el mapa acerca de las casas de las Tierras de la Tormenta. Así que, hasta luego.